Los secretos ocultos en los archivos del Vaticano, al ser explorados, revelan una cantidad de información impresionante. En los corredores interminables y complejos de esta ciudad-estado, el famoso Codex Gigas, apodado como la Biblia del Diablo, presenta una imagen inquietante que provoca asombro en quienes la contemplan. Este es solo uno de los múltiples artefactos enigmáticos, custodiados bajo rigurosas medidas de seguridad. ¿Por qué las personas de menor rango y las altas autoridades muestran tanto recelo al considerar la apertura de estas puertas al público? Ahora, nos encontramos en la capilla de Nicolás V, una capilla privada de los papas, mientras desentrañamos algunas de las asombrosas revelaciones y los secretos que el Vaticano ha mantenido bajo extremo resguardo. En una de las zonas más discretas de la vasta colección de arte del Vaticano se oculta una pintura que ha sido considerada maldita. Representa a un antipapa, una figura que desafió la autoridad papal legítima en tiempos de gran división eclesiástica. Esta obra, nacida en una época de profundas turbulencias, ha sido rodeada de supersticiones, ya que se creía que traía desdicha a quienes la miraban con demasiada atención. Con el paso del tiempo, la pintura comenzó a deteriorarse. Sus colores se desvanecieron y su lienzo empezó a agrietarse, casi como si reflejara la desaparición del legado del antipapa. Entre un reducido grupo de estudiosos vaticanos circulaban rumores sobre su ubicación y existencia, sugiriendo que la pintura se mantenía fuera de la vista para evitar controversias. Esta pieza servía como un recordatorio de un capítulo polémico en la historia de la Iglesia, uno que preferían dejar en el olvido. La Biblia nos recuerda que lo oculto pertenece al Señor, nuestro Dios, pero lo revelado es para nosotros. Deuteronomio 29:29, resaltando el contraste entre lo que se mantiene secreto y lo que se da a conocer. En una sección apartada del Vaticano se halla el sarcófago de San Malaquías, un santo irlandés célebre por sus visiones proféticas. Según la tradición, San Malaquías predijo la sucesión de papas desde su tiempo hasta el fin de los días. Estas visiones fueron redactadas en frases enigmáticas, cada una señalando los rasgos de un pontificado y algunos eventos cruciales de cada uno. Su última profecía menciona a Pedro el Romano, cuya llegada coincidiría con la destrucción de Roma y el fin de los tiempos. La existencia de este sarcófago y las profecías vinculadas a él sugieren una historia compleja y a veces contradictoria que el Vaticano ha decidido mantener bajo discreto resguardo. La Iglesia parece recordar ciertos momentos de su pasado con una cuidadosa selección, manteniendo así una imagen controlada. Como el apóstol Pablo nos recuerda, todo está expuesto y descubierto ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hebreos 4:13, una referencia a la inevitabilidad de que toda verdad sea finalmente revelada. En medio de rumores que circulaban en los archivos del Vaticano, surgió la noticia de un hallazgo sorprendente, un supuesto evangelio atribuido a San Pedro. Este antiguo manuscrito, llamado El Evangelio Perdido de Pedro, contenía una perspectiva alternativa de la vida de Jesús, notablemente diferente de los relatos de los evangelios reconocidos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El contenido de este escrito apócrifo mostraba a Jesús en una dimensión más humana, destacando sus desafíos personales y momentos de incertidumbre, junto con enseñanzas complejas y enigmáticas. De confirmarse su autenticidad, este documento podría sacudir los cimientos de la doctrina cristiana, brindando una nueva visión de figuras centrales en una de las religiones más grandes del mundo. Tanto estudiosos como seguidores de la fe se mostraban emocionados por las posibles implicaciones de tal descubrimiento. Tal como dice el Evangelio de Juan, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Juan 8:32, en una referencia a la búsqueda constante de comprender la verdad completa. Si fuera real, este evangelio cuestionaría las enseñanzas bíblicas establecidas, insinuando que la representación de la vida de Jesús había sido cuidadosamente seleccionada por los primeros líderes de la Iglesia para adaptarse a un propósito teológico específico. Tal enfoque recuerda a las palabras de Proverbios: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12, indicando cómo la interpretación humana puede desviarse de la verdad. Además de los documentos extraordinarios que podrían estar custodiados en los archivos del Vaticano, existe la creencia de que allí se almacena una vasta colección de textos que documentan milagros y eventos sobrenaturales. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Aun sin disponer de una máquina del tiempo, estos relatos sobre eventos milagrosos y sucesos inexplicables cautivan a creyentes y escépticos por igual, permitiendo una exploración y un debate sobre la relación entre la fe y lo sobrenatural. El estudio de estos relatos requiere una apertura mental, dado que inspiran una profunda fascinación. Incluyen misterios, encanto sobrenatural y un interés histórico en lo oculto. Como afirma el Salmo, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1, recordando que lo sobrenatural también apunta a una obra divina que sobrepasa la comprensión humana. Estas historias, ya sean tomadas como hechos verificados o como invenciones, presentan una imagen de cómo la historia y la leyenda pueden fusionarse, agregando complejidad a la comprensión tradicional del papel de la Iglesia a lo largo de los siglos. Ya sea que se consideren invenciones o reflejos de interpretaciones históricas, estos relatos contribuyen a una rica herencia cultural que combina eventos reales con elementos fantásticos que capturan la imaginación. Así como nos dice el apóstol Pablo: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Primera carta a los Corintios 13:9-10. Aludiendo a la naturaleza incompleta del conocimiento humano, en contraste con la verdad completa que solo llegará al final. Los rumores sobre los archivos del Vaticano revelaron un supuesto hallazgo impresionante, un evangelio que al parecer fue escrito por el apóstol Pedro mismo. Este texto antiguo, denominado el Evangelio Oculto de Pedro, presentaría una visión de la vida de Jesús, distinta y alternativa a las descripciones que ofrecen los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En este manuscrito, Jesús aparece de manera más humana, mostrando sus desafíos y dudas personales junto a enseñanzas que, hasta ahora, habían sido consideradas complejas. De ser cierto, este descubrimiento podría desafiar las doctrinas cristianas convencionales, ofreciendo una comprensión nueva de figuras religiosas centrales. Como dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Este versículo inspira tanto a los creyentes como a los académicos en la búsqueda de una verdad que podría cambiar su comprensión espiritual. Si se comprobara su autenticidad, este evangelio plantearía cuestionamientos a las enseñanzas establecidas, insinuando que la iglesia primitiva ajustó la imagen de Jesús a una agenda espiritual específica. Esto recuerda las palabras de Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, advirtiendo sobre la dependencia en interpretaciones humanas que puedan desviar de la verdad divina. Junto a los documentos sorprendentes en los archivos del Vaticano, se dice que hay una gran cantidad de relatos que documentan eventos sobrenaturales y milagros inexplicables. Aunque la colección no incluya tecnología futurista, las historias de milagros y sucesos paranormales han cautivado tanto a fieles como a escépticos, invitándolos a explorar la conexión entre fe y lo inexplicable. El análisis de estos relatos requiere apertura y discernimiento, ya que provocan un interés profundo en lo desconocido. En ellos se encuentran relatos de lo sobrenatural y la curiosidad histórica en torno a lo oculto, recordando las palabras de Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, que nos invita a contemplar los misterios de la fe que escapan a la lógica humana. Estos relatos, más allá de su veracidad o invención, reflejan cómo la historia y el mito pueden entrelazarse, añadiendo capas a la comprensión de la Iglesia a lo largo de los siglos. Al igual que las palabras de Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Estas narraciones invitan a reflexionar sobre el propósito de Dios, revelado de manera completa solo en su momento adecuado. Como fragmentos del pasado, las historias religiosas enriquecen la cultura, mezclando lo documentado con lo fantástico que siempre capta la imaginación humana. En lo profundo del Vaticano se encuentra el sarcófago de San Malaquías, un santo irlandés célebre por su don profético. Según la leyenda, Malaquías predijo la sucesión de papas desde su tiempo hasta el fin de los tiempos. Sus visiones, registradas en frases enigmáticas, predicen no solo el reinado de cada papa, sino también eventos importantes de sus respectivos papados. La última profecía menciona a Pedro el Romano, cuyo gobierno estaría vinculado a la destrucción de Roma y al Apocalipsis. Una controvertida parte de la historia de la Iglesia es la llamada Doctrina del Descubrimiento, un conjunto de decretos papales del siglo XV que permitía a las naciones cristianas europeas tomar posesión de tierras que no fueran habitadas por cristianos. Esta política respaldaba las ambiciones coloniales de Europa y justificaba la expansión territorial sobre pueblos indígenas, justificando con ello la expropiación y la subyugación de estas comunidades. Las palabras de Isaías 1:17: Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, rectificad al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda, llaman a considerar una perspectiva de justicia hacia quienes han sido perjudicados históricamente. Existe también la creencia de que el Vaticano está vinculado a actividades sobrenaturales, como el exorcismo. Se dice que en una cámara privada bajo la Basílica de San Pedro se realizan exorcismos, utilizando reliquias sagradas, agua bendita y cruces. Este lugar, decorado con símbolos antiguos y objetos religiosos, se destina al tratamiento de posesiones severas. La discreción en torno a estos rituales alimenta la idea de que el Vaticano es una institución que opera detrás de puertas cerradas, llevando a cabo actividades espirituales reservadas. Jesús mismo dijo: «Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre
echarán fuera demonios. Marcos 16:17, reflejando la autoridad espiritual de la Iglesia en estas prácticas. El Palacio Apostólico, residencia del Papa, es célebre por su magnificencia espiritual y también por su misteriosa reputación. Se rumorea que el espíritu del Papa Alejandro VI, uno de los Borja conocido por su corrupción, ronda por el palacio. Aquellos que afirman haberlo visto describen una atmósfera inquietante y una presencia que evoca temor. Tal como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Este versículo recuerda que la fe permanece firme, incluso en medio de temores y misterios. Dentro de los muros seguros del Vaticano se encuentra otra reliquia, las 30 monedas de plata que Judas recibió por entregar a Jesús. Este objeto se considera portador de una profunda carga de desgracia y oscuridad, afectando a quienes lo encuentran, tal como advierte 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. La leyenda cuenta que la presencia de estas monedas dentro del Vaticano simboliza la traición y sirve como un recordatorio de los peligros de la codicia. La desaparición de Emanuela Orlandi, una joven residente de la Ciudad del Vaticano, que se esfumó en 1983, está rodeada de rumores de naturaleza sobrenatural. La joven desapareció tras una clase de música en Roma, y durante décadas la búsqueda y especulación no lograron dar con su paradero. En 2019, nuevos indicios llevaron a los investigadores a un cementerio en Roma, donde descubrieron tumbas vacías que aumentaron el misterio, especialmente al encontrarse una imagen de un ángel que señalaba hacia los sepulcros, instalada años después de su desaparición. Este enigma recuerda las palabras de Job 12:22. Él revela los misterios de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Otra faceta de las leyendas sobre el Vaticano menciona posibles conocimientos sobre civilizaciones de otros planetas y sus tecnologías avanzadas. Algunos creen que la colección de manuscritos y objetos antiguos en el Vaticano podría incluir artículos de origen extraterrestre, como dispositivos tecnológicos, partes de naves espaciales o incluso restos biológicos de otras formas de vida. Quienes defienden esta teoría sugieren que la Iglesia podría mantener esta información en secreto para controlar el entendimiento del mundo sobre la vida fuera de la Tierra y sobre el avance de la tecnología, actuando no solo como líder espiritual, sino como un guardián de conocimientos que podrían impactar tanto la ciencia como la política global. Esto resuena con las palabras de Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, que apunta al anhelo humano por comprender lo desconocido. Aunque estas narrativas agregan un toque de misterio y fantasía al Vaticano, requieren una revisión crítica, ya que la evidencia que las respalda es prácticamente inexistente. Estas historias sobreviven entre susurros y alegaciones no comprobadas, volviéndose fascinantes, aunque no necesariamente confiables. Al igual que 2 Pedro 1:16 advierte, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La Iglesia, a lo largo de los siglos, continúa siendo un pilar espiritual mientras las leyendas que la rodean atraen y cautivan la imaginación humana. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos.
Las historias que rodean a la Iglesia no solo forman parte de su propia narrativa, sino que también resuenan en la historia universal. A lo largo de los tiempos ha habido figuras que usaban estrategias para mantenerse seguras en medio de amenazas, y parece que el Vaticano adoptó medidas similares. Antiguas crónicas sugieren que dobles o impostores fueron utilizados para proteger al Papa de posibles atentados, recordando cómo Jesús mismo advirtió sobre el peligro y la traición en Mateo 10:16. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Vaticano ha debido enfrentar el reto de mantener un equilibrio entre la fidelidad histórica y la preservación de sus principios doctrinales. A medida que surgen nuevos descubrimientos y se revisan narrativas pasadas, la manera en que la Iglesia presenta y adapta su historia recibe atención global. Este balance entre la autenticidad y la tradición puede definir no solo su rol espiritual, sino también su imagen en el mundo moderno, que valora cada vez más la transparencia y la honestidad en sus instituciones, como señala Proverbios 12:19. El labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Circulan rumores sobre un notable hallazgo en los archivos vaticanos, un evangelio que habría sido escrito por el propio apóstol Pedro. Este antiguo manuscrito, conocido como el Evangelio Perdido de Pedro, parece ofrecer una visión distinta de la vida de Jesús, en contraste con los relatos de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En este texto, Jesús es presentado de una forma más humana, mostrando sus luchas internas y dudas, lo que podría abrir una nueva perspectiva sobre sus enseñanzas y desafío. Para aquellos que descubren esta posible visión, tales detalles traerían gran impacto sobre las creencias cristianas. Esta búsqueda de una comprensión más profunda recuerda las palabras de Lucas 24:27, donde Jesús, después de su resurrección, les explicó en todas las Escrituras lo que de él decían. En otro aspecto más extraordinario, algunos entusiastas de teorías conspirativas sugieren que el Vaticano podría ocultar información relacionada con tecnología extraterrestre. Se afirma que la vasta colección de artefactos y documentos antiguos contiene evidencias de civilizaciones de otros mundos, como artefactos avanzados, partes de naves espaciales e incluso restos biológicos no humanos. Según esta hipótesis, la Iglesia resguardaría este conocimiento para controlar cómo la humanidad percibe la vida y tecnología más allá de la Tierra, funcionando no solo como guía espiritual, sino también como custodio de un saber que podría transformar la ciencia y la política global. Sin embargo, tales ideas requieren una revisión crítica, pues la evidencia concreta brilla por su ausencia, como advierte 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. Estas narraciones se mantienen en la sombra y sin verificación oficial, lo que les otorga un aura intrigante, aunque carecen de credibilidad comprobada. Estos relatos rodean al Vaticano con un halo misterioso, que a menudo disuade una investigación profunda, pero al mismo tiempo atrae a aquellos cautivados por lo oculto. El Vaticano, con su vasta colección de documentos y piezas históricas, resguarda auténticos tesoros de gran relevancia cultural e histórica. No obstante, la atención se desvía hacia historias sensacionalistas, relegando a un segundo plano los elementos más significativos y de interés académico. Explorar este territorio implica moverse entre la realidad y la invención, donde se cruzan de modo inseparable. Las leyendas del Codex Gigas, los Nefilim y el Ángel Luminoso, aunque llenas de asombro, revelan una inclinación común por lo desconocido y difícil de verificar,
recordando las palabras de Proverbios 14:15. El ingenuo cree todo, pero el prudente examina sus pasos. Estas historias, tanto como reflejan la inventiva humana, recuerdan la propensión a preferir relatos emocionantes en lugar de evidencia concreta. Las mitologías superan muchas veces al análisis crítico. Así, la fama del Vaticano como guardián de textos sagrados y reliquias con aura de controversia sigue siendo un punto de fascinación que atrae tanto a estudiosos como a escépticos, cada uno en busca de verdades ocultas o con el afán de desmontar creencias establecidas, tal como Jesús mencionó en Juan 8:32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando se ha tenido acceso a los documentos secretos del Vaticano, lo que allí se descubre ha dejado al mundo atónito. En el corazón de estos corredores enigmáticos se encuentra el Codex Gigas, o Biblia del Diablo, una obra que desafía a quienes la observan con sus representaciones oscuras. Este es solo uno entre tantos artefactos extraños y cautivadores, preservados con sumo cuidado. ¿Por qué el Papa y las altas autoridades prefieren mantener estos secretos lejos del ojo público? En la capilla de Nicolás V, lugar privado de oración del Papa, la atmósfera está envuelta en misterio. Adentrémonos en este espacio para intentar develar los secretos y figuras enigmáticas que el Vaticano preserva, como decía Salmos 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En un rincón apartado de la vasta colección artística del Vaticano, existe una puerta considerada maldita, retirada de la vista pública. Este objeto fue relacionado con un antipapa, quien se opuso al papa legítimo en tiempos de severa división eclesiástica. La creación de esta puerta en un periodo tan conflictivo contribuyó a la creencia de que trajo desdicha y pesares a quienes la observaban. Con el paso de los años, la portada se fue desgastando. Sus colores se apagaron y su superficie se agrietó, simbolizando así el declive de la figura del antipapa. Entre algunos estudiosos selectos del Vaticano circulaban rumores sobre su paradero, apuntando a que este artefacto fue mantenido oculto para evitar mayor polémica. La pintura era un sombrío recordatorio de un periodo controversial en la historia de la Iglesia, un episodio que muchos en la institución preferirían dejar en el olvido. Como señala Proverbios 10:7, la memoria del justo será bendecida, mas el nombre de los impíos se pudrirá, recordando que ciertos legados pueden ser silenciados o evitados por su naturaleza conflictiva. En una región lejana al Vaticano se encuentra el sarcófago de San Malaquías, un santo irlandés famoso por sus visiones proféticas. Según la tradición, San Malaquías predijo la sucesión de papas hasta el fin de los tiempos. Sus profecías quedaron registradas en frases enigmáticas, cada una describiendo el reinado de un papa y los eventos más sobresalientes de su pontificado. Su última profecía aludía a Pedro el Romano, cuyo gobierno presidiría la destrucción de Roma y el fin de los tiempos, como señala Apocalipsis 16:18. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, como nunca lo hubo desde que los hombres existen sobre la tierra. La presencia de tales reliquias y profecías dentro del Vaticano revela una historia llena de complejidades y a menudo de contradicciones, en la cual la Iglesia parece seleccionar qué recordar, buscando mantener una imagen precisa de su pasado. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado?
Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Esta memoria selectiva despierta un creciente interés sobre aquellos hechos que la Iglesia podría mantener ocultos y las razones de tales decisiones. Este enfoque de preservar ciertos episodios genera inquietudes sobre qué otros conocimientos podrían haberse perdido o guardado intencionadamente. Entre los rumores de los archivos vaticanos, se comenta la posible aparición de un evangelio antiguo atribuido al mismo apóstol Pedro. Este documento, conocido como el Evangelio Perdido de Pedro, ofrecería una perspectiva distinta de la vida de Jesús, divergente de las narrativas descritas en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El contenido de este escrito describiría a Jesús de un modo más humano, destacando sus pruebas personales y momentos de duda, así como algunos aspectos menos explorados de sus enseñanzas. Si estos detalles resultaran verídicos, podrían desafiar los cimientos de la doctrina cristiana y brindar una nueva comprensión de figuras religiosas clave, recordando la advertencia de Mateo 10:26. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado. Tanto estudiosos como creyentes sienten curiosidad sobre las posibles repercusiones de tal descubrimiento, vislumbrando cómo podría alterar nuestra comprensión de una de las más grandes religiones del mundo. Si este antiguo evangelio fuese auténtico, pondría en duda las narrativas bíblicas tradicionales, sugiriendo que la vida de Jesús habría sido presentada de una forma específica por las autoridades eclesiásticas para apoyar una agenda teológica concreta. Así, como se menciona en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, recordándonos el poder de las revelaciones para desafiar ideas arraigadas. Más allá de las posibles tecnologías avanzadas que algunos creen que residen en el Vaticano, se cuenta que los archivos esconden una vasta colección de documentos que detallan milagros y fenómenos paranormales. Aunque esta compilación carezca del asombro de una máquina del tiempo, los relatos de milagros y eventos sobrenaturales siguen captando el interés tanto de creyentes como de escépticos. Estas historias ofrecen un punto de encuentro para quienes desean explorar cómo la fe puede entrelazarse con lo inexplicable. Como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos relatos reflejan el interés humano por lo desconocido y el control de ese saber oculto. Las historias sobre reliquias peligrosas, dobles papales y artefactos que desafían el tiempo desdibujan los límites entre la precisión histórica y los adornos de la leyenda. Independientemente de su exactitud, estas narrativas ofrecen una visión de cómo la historia y el mito pueden entrelazarse, enriqueciendo la comprensión de la Iglesia a lo largo de los siglos y subrayando, como menciona Salmos 25:14, que la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Escondido en las profundidades del Vaticano se encuentra el sarcófago de San Malaquías, un santo irlandés famoso por sus visiones proféticas. Según la tradición, San Malaquías predijo la sucesión de los papas hasta el fin del mundo. Sus visiones se plasmaron en frases misteriosas, cada una refiriéndose al reinado de un papa y a los eventos cruciales de su pontificado. La última profecía menciona a Pedro el Romano, cuyo liderazgo coincidiría con la destrucción de Roma y el final de los tiempos, evocando Apocalipsis 6:12, donde se relata: «Vi cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre».
Estas reliquias y profecías son símbolos de una historia cargada de complejidades y, en ocasiones, contradicciones que revelan una iglesia cuidadosa en elegir qué aspectos de su pasado conservar. Otra cuestión controvertida en la historia de la iglesia se relaciona con la doctrina de la descubierta. Este conjunto de decretos papales del siglo XV permitió a las potencias cristianas europeas apoderarse de tierras habitadas por no cristianos, otorgándoles justificación religiosa para colonizar territorios y someter a pueblos indígenas. Según estos documentos, los territorios sin habitantes cristianos se consideraban abiertos a la ocupación, negando efectivamente a los pueblos indígenas sus derechos y soberanía. Esta política llevó a la explotación y la opresión de muchas culturas, generando cicatrices profundas que aún se sienten hoy, con comunidades indígenas luchando por recuperar sus tierras ancestrales y sanar las heridas del colonialismo, recordando Proverbios 22:22, no robes al pobre, porque es pobre, ni oprimas en la puerta al afligido. Estas historias, aunque algunas veces rechazadas como invenciones o manipulaciones, siguen atrayendo la curiosidad de muchos y combinan elementos documentados con matices fantásticos que cautivan la imaginación. Con cada nueva revelación o misterio que surge, se renueva el interés en este enigmático espacio de conocimiento, invitando a investigadores y al público en general a profundizar en estos temas, explorando cómo lo sagrado y lo desconocido pueden coexistir en una rica tapicería cultural. Se cree que el Vaticano realiza prácticas de exorcismo y que existe una sala secreta bajo la Basílica de San Pedro, oculta al acceso del público, dedicada a estos rituales. Esta sala, supuestamente equipada con antiguas reliquias, crucifijos, agua bendita y otros objetos consagrados conocidos como sacramentales, elementos que la Iglesia usa en la lucha contra espíritus malignos, estaría diseñada para facilitar el proceso de exorcismo en los casos más graves de posesión demoníaca. La naturaleza reservada de estos ritos contribuye a la percepción de que el Vaticano opera en secreto, empleando su poder espiritual en actividades que podrían generar controversia si fueran expuestas, recordando las palabras de Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. El Palacio Apostólico, residencia oficial del Papa, es célebre no solo por su majestuosidad y simbolismo espiritual, sino también por la historia de sus supuestas apariciones. Uno de los espíritus más mencionados es el del Papa Alejandro VI, un Borgia recordado por su turbulenta reputación. Los relatos describen su presencia como silenciosa, pero acompañada de una intensa sensación de temor. Algunos afirman que sus lamentos son audibles durante momentos difíciles para la Iglesia, como si su espíritu volviera en busca de redención o para advertir sobre la corrupción actual. Esta historia resuena con la súplica del salmista en Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En las bóvedas del Vaticano se dice que están guardadas las 30 monedas de plata entregadas a Judas por traicionar a Jesús. Según la leyenda, estas piezas cargan una maldición que trae desgracia a cualquiera que entre en contacto con ellas. A lo largo de los siglos, muchos han creído que su confinamiento dentro del Vaticano evita que su influencia negativa se expanda. La historia de estas monedas nos recuerda el pasaje de Mateo 26:15, donde Judas pregunta: ¿qué me daréis? Y yo os lo entregaré. Enfatizando la traición con estas monedas de plata que serían vistas como símbolo de traición y desgracia. Otro enigma que rodea al Vaticano es la desaparición de Emanuela Orlandi, una joven que vivía en la Ciudad del Vaticano,
y que desapareció en 1983 tras asistir a una clase de música en Roma. A pesar de las investigaciones y especulaciones durante décadas, nunca se ha encontrado rastro de ella. En 2019, una pista llevó a los investigadores al cementerio teutónico del Vaticano, donde creían que sus restos podían estar escondidos. Sin embargo, las tumbas inspeccionadas estaban vacías, aumentando el misterio cuando se descubrió una estatua de un ángel que parecía vigilar esas tumbas desiertas, simbolizando quizás la vigilancia divina como en Salmos 91:11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Por último, algunas teorías aún más extraordinarias sugieren que el Vaticano podría estar en posesión de tecnología avanzada de origen extraterrestre. Los entusiastas de las conspiraciones y los fenómenos OVNI sostienen que la Iglesia ha ocultado pruebas de civilizaciones alienígenas y sus conocimientos tecnológicos. Aunque esta idea no tiene respaldo sólido, sigue cautivando la imaginación de muchos, recordándonos que la humanidad siempre ha buscado respuestas en lo desconocido, como cuando en Job 38:4 Dios pregunta: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia, destacando la vastedad de lo que aún no comprendemos. Se ha planteado la hipótesis de que la colección de antiguas reliquias y manuscritos del Vaticano podría albergar objetos de origen no terrestre, como tecnología avanzada, componentes de naves espaciales o incluso seres de otros planetas. Los defensores de estas teorías sugieren que la Iglesia oculta intencionalmente este conocimiento para influir en la manera en que la humanidad percibe la vida y la tecnología más allá de nuestro planeta. Esta perspectiva presenta al Vaticano no solo como una autoridad espiritual, sino como un guardián poderoso de información que podría alterar la comprensión científica y la política internacional, recordando Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aunque estas narrativas son fascinantes y añaden un elemento de misterio al Vaticano, requieren un análisis crítico debido a la notable falta de evidencia tangible. Estas leyendas prosperan en la oscuridad y sin verificación adecuada, lo que las hace intrigantes, pero no necesariamente fiables. Estas historias reflejan y alimentan la atmósfera en torno al Vaticano, sirviendo como un obstáculo para una investigación objetiva y como un atractivo para aquellos que están cautivados por lo desconocido. A lo largo de la historia de la Iglesia han surgido numerosos relatos inquietantes y fenómenos extraños vinculados a reliquias antiguas, algunas de las cuales son pura leyenda. Uno de estos artefactos, conocido por su ominosa reputación, es la maldición asociada con las monedas de Judas. Según la tradición, quienes entran en contacto con estas monedas experimentan terribles sufrimientos, como pesadillas inquietantes, maldiciones inexplicables y episodios de locura, incluso explosiones de ira. Existen afirmaciones de que estas monedas brillan con una luz antinatural y emiten murmullos que se consideran los lamentos de Judas, un eco de su traición, como se menciona en Mateo 27:5, donde Judas se ahorca tras darse cuenta de su error. Más allá de las murallas del poder vaticano, también se discute el concepto de los dobles papeles. Esta práctica implica el uso de sustitutos para figuras de gran relevancia, especialmente en situaciones de riesgo, y se sugiere que el Vaticano podría haber recurrido a ella. Cuentos históricos indican que se habrían utilizado estos dobles para proteger al Papa de posibles amenazas, incluidos intentos de asesinato. La manera en que el Vaticano ha moldeado las narrativas históricas se convierte en un desafío continuo, navegando entre la verdad histórica y la pureza doctrinal,
un dilema que refleja las advertencias de Proverbios 12:19. Los labios veraces permanecerán para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. A medida que surgen nuevos acontecimientos y se revisitan relatos del pasado, se observa con atención cómo la Iglesia maneja su historia. La forma en que se enfrenta a estas exigencias, muchas veces opuestas, tendrá un impacto significativo más allá de sus muros, afectando su papel como guía espiritual y guardiana del patrimonio cultural. Las decisiones que tome en este contexto no solo transformarán su vínculo con la historia, sino que también definirán su camino en un mundo que cada vez valora más la transparencia y la sinceridad en sus instituciones, como se menciona en Proverbios 4:7. La sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere entendimiento. En torno a los secretos del Vaticano han comenzado a circular rumores sobre un hallazgo extraordinario. Un evangelio que se cree fue escrito por el propio apóstol Pedro. Este antiguo manuscrito, conocido como el Evangelio Perdido de Pedro, supuestamente ofrece una narrativa alternativa de la vida de Jesús, muy distinta a la que presentan los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El contenido de este Evangelio perdido retrataría a Jesús de una manera más humana, poniendo énfasis en sus conflictos internos y sus dudas, así como en aspectos más complejos y menos comprendidos de sus enseñanzas. Si se confirmara su autenticidad, podría cuestionar las bases de las doctrinas cristianas y ofrecer una nueva perspectiva sobre figuras centrales de una de las religiones más influyentes del mundo. Este posible descubrimiento ha emocionado tanto a entusiastas como a eruditos. De ser veraz, este evangelio desafiaría las narrativas bíblicas convencionales, sugiriendo que la vida de Jesús ha sido cuidadosamente editada por las autoridades eclesiásticas para que se ajuste a una agenda teológica particular. En el ámbito más misterioso de las historias vaticanas, se menciona la posibilidad de que la Iglesia tenga acceso a tecnologías avanzadas no terrenales. Algunos teóricos de la conspiración y aficionados a los ovnis sostienen que la Iglesia ha estado ocultando pruebas de civilizaciones extraterrestres y su tecnología sofisticada. Se postula que la colección del Vaticano de artefactos y manuscritos antiguos podría contener elementos de otros mundos, tales como dispositivos tecnológicos avanzados, partes de naves espaciales o incluso cuerpos de seres de otros planetas. Aquellos que defienden estas teorías sugieren que la Iglesia esconde deliberadamente esta información para influir en cómo la humanidad comprende la vida y la tecnología más allá de nuestro planeta. A pesar de que estas narrativas son intrigantes y añaden un componente fantástico a la historia del Vaticano, requieren un examen crítico, ya que la evidencia concreta es notablemente escasa, recordando la advertencia de 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Estas narrativas permanecen en un ámbito de secreto, careciendo de validación, lo que las hace intrigantes, pero no necesariamente creíbles. Reflejan y enriquecen la atmósfera que rodea al Vaticano, actuando tanto como un obstáculo para investigaciones rigurosas como un imán para quienes se sienten atraídos por lo desconocido. Con sus amplios archivos y tesoros históricos, el Vaticano alberga innegablemente numerosos artefactos de gran relevancia cultural e histórica. Sin embargo, la atención hacia relatos sensacionalistas a menudo eclipsa los elementos más sustanciales y académicamente significativos de sus colecciones. Examinar estas narrativas implica navegar por un terreno complicado, donde la realidad y la ficción están profundamente entrelazadas. Historias como las del Códice Gigas, los Nefilim y el Ángel Encarnado ofrecen vislumbres fascinantes sobre las creencias humanas
y la riqueza de la narración, reflejando un interés colectivo en lo desconocido y lo que no puede ser verificado. Estas narrativas no solo muestran la creatividad y la imaginación del ser humano, sino que también evidencian la tendencia a favorecer relatos sobre pruebas concretas, mitos sobre el escrutinio científico. De este modo, la reputación del Vaticano como un custodia de textos sagrados y reliquias polémicas continúa siendo un foco de interés y desafío, atrayendo tanto a académicos como a escépticos. Cada uno de ellos busca desentrañar verdades ocultas o desafiar creencias arraigadas en este venerado espacio, tal como se menciona en Proverbios 18:13. El que responde antes de oír le es fatuidad y oprobio. La Ciudad del Vaticano no solo es el centro espiritual de la Iglesia Católica, sino que también alberga una vasta colección de arte y documentos históricos que datan de siglos. Uno de los aspectos menos conocidos es su extensa biblioteca, que contiene manuscritos raros, textos antiguos y una variedad de obras que abarcan desde la teología hasta la ciencia. Según algunos informes, esta biblioteca incluye escritos de figuras como Santo Tomás de Aquino y San Agustín, los cuales ofrecen perspectivas profundas sobre la fe y la filosofía cristiana. Bajo la superficie de la ciudad se encuentran las catacumbas, una red de túneles y criptas donde están enterrados muchos de los primeros mártires cristianos. Estas catacumbas, que se extienden por kilómetros, son un testimonio del temprano cristianismo y de las persecuciones que sufrieron los creyentes. Se dice que en estas oscuras galerías se pueden encontrar símbolos cristianos primitivos que ofrecen pistas sobre las creencias de aquellos tiempos, como el pez, que es un símbolo de Cristo, Mateo 4:19. El arte sacro del Vaticano es otra área que despierta el interés de muchos. Las obras de artistas como Miguel Ángel y Rafael no solo son reconocidas por su belleza, sino también por los mensajes teológicos que transmiten. La Capilla Sixtina, con su impresionante fresco de la creación de Adán, es un ejemplo de cómo el arte puede ser utilizado para expresar la divinidad y la relación entre Dios y la humanidad. Génesis 1:26-27. A lo largo de la historia, los papas han ejercido una considerable influencia en la política mundial. Desde el Papa Gregorio VII, quien afirmó la autoridad papal sobre los reyes, hasta el Papa Juan Pablo II, que jugó un papel crucial en la caída del comunismo en Europa del Este, la figura del Papa ha sido un símbolo de poder moral y político. Este papel ha sido a veces controvertido, ya que los papas han tenido que equilibrar la doctrina de la fe con las exigencias del mundo moderno. Romanos 13:1. Las profecías asociadas a figuras como San Malachías han capturado la imaginación popular. Se dice que su lista de papas profetizados describe a cada líder religioso que vendría hasta el fin del mundo. Aunque muchos las consideran meras curiosidades, otros las analizan con gran seriedad, buscando patrones que puedan ser interpretados a la luz de los eventos actuales. Esto ha llevado a un renovado interés en el apocalíptico y en la escatología cristiana. Apocalipsis 1:3. En tiempos recientes, la Iglesia Católica enfrenta desafíos significativos, incluyendo escándalos de abusos y una creciente secularización. Esto ha llevado a un llamado a la transparencia y a una mayor rendición de cuentas. El Papa Francisco ha tratado de abordar estos problemas, instando a la Iglesia a adoptar un enfoque más abierto y a trabajar por la reconciliación con las víctimas, recordando el mandato de Jesús de cuidar a los más vulnerables. Mateo 25:40.
El interés por las investigaciones sobre el Vaticano ha aumentado en las últimas décadas, impulsado por documentales y libros que exploran sus secretos más oscuros. Estas indagaciones a menudo se centran en teorías de conspiración, que incluyen alegaciones de encubrimiento y manipulación de la historia. Sin embargo, el Vaticano ha intentado desmentir estas afirmaciones, promoviendo el diálogo y el entendimiento como medio para superar las divisiones. Efesios 4:3. Por último, el avance tecnológico ha impactado también a la Iglesia. Con la llegada de las redes sociales y las plataformas digitales, la manera en que la fe se comunica y se vive ha cambiado drásticamente. El Vaticano ha comenzado a utilizar estos medios para llegar a las nuevas generaciones, compartiendo mensajes de esperanza y fe en un mundo cada vez más incierto. En este sentido, la Iglesia busca adaptarse a las nuevas realidades mientras se aferra a sus enseñanzas fundamentales. Salmos 119, 105. En las profundidades del silencio que a veces envuelve el corazón humano, una voz puede surgir con un poder que transforma vidas enteras. Esta es la historia de Abraham, que más tarde sería conocido como Abraham, un hombre cuyo destino fue marcado por tal voz. Una voz que no vibraba en el aire, sino que resonaba con claridad y autoridad en su interior, instándolo a dejar atrás todo lo conocido. Abraham, considerado el padre de muchas naciones, escuchó y siguió un llamado que lo llevaría a través de desiertos y tierras desconocidas. No era una aventura común, era un viaje de fe y promesas, donde cada paso adelante estaba guiado por promesas divinas y visiones de un futuro grandioso. Su vida, llena de desafíos y bendiciones, se convertiría en el eje de un legado que perduraría a través de generaciones. Este relato no solo cuenta su viaje físico, desde Ur de los Caldeos hasta la tierra prometida de Canaán, sino también su travesía espiritual. Explora cómo un hombre común, envuelto en la cultura politeísta de su tiempo, se transformó en el patriarca de 3 de las mayores religiones del mundo. Su historia es un testimonio del poder de la fe y de la intervención divina en los asuntos humanos. Acompáñame en este recorrido narrativo, desde la inicial llamada divina hasta la culminación de una promesa que se extiende más allá de las estrellas. La vida de Abraham está tejida con eventos que desafían nuestra comprensión de lo posible y lo imposible, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia fe y el destino que cada uno de nosotros está llamado a seguir. Pero primero, comparte este video con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es llevar la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Así que asegúrate de enviarlo a ese grupo de WhatsApp o incluso de Facebook. Seguramente no solo estarás bendiciendo tu vida, sino también la vida de tus seres queridos. Y si te gusta saber todos estos detalles sobre cómo fueron realmente las vidas de estas personas importantes que escribieron nuestra historia, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente estás disfrutando los videos para poder traértelos. Nuevos estudios completos y detallados. Ahora sigamos con el tema principal. En Ur de los Caldeos, una ciudad donde la prosperidad de Mesopotamia tocaba el cielo con sus zigurats, Abraham vivía una vida ordinaria, marcada por los rituales politeístas y las estaciones que seguían una tras otra. Pero una noche, una voz lo despertó. No una voz audible, sino una presencia abrumadora que llenó su espíritu de asombro y temor reverente. Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Fueron las palabras que cambiarían su destino. Abraham podría haber ignorado el llamado, permaneciendo en la comodidad de su hogar, donde la predictibilidad de la vida ofrecía seguridad. Sin embargo, la promesa de ser el padre de una gran nación lo intrigó
y desafió lo suficiente como para dejar atrás todo lo conocido. Este fue el primer paso de una fe que se escribiría en los anales de la historia. La obediencia a esta voz no solo implicaba un cambio geográfico, sino una transformación interna profunda. Con cada paso que daba hacia lo desconocido, Abraham sellaba su compromiso con esta llamada divina. Al partir, no solo llevaba consigo a su familia y bienes, sino también una promesa pesada y luminosa como el oro de Mesopotamia. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:2. Era un futuro forjado en la fe y la palabra de un Dios que él apenas comenzaba a conocer. Cada mañana, al despertar en su tienda, Abraham enfrentaba el misterio y la magnitud de su llamado. ¿Cómo podría un hombre convertirse en la semilla de una multitud? Con cada nuevo amanecer, la promesa se entretejía más profundamente en su corazón, guiándolo hacia un destino prometido que aún no podía ver. Este era el comienzo de un viaje que demostraría que la fe, incluso la más pequeña, puede mover montañas y trascender generaciones. Cuando Abraham dejó Ur, llevaba consigo más que sus pertenencias. Llevaba una promesa divina. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré grande tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:2. Esta promesa no era solo de prosperidad, sino también de un impacto trascendental en toda la humanidad. En las noches estrelladas del desierto, Abraham contemplaba el cielo, preguntándose cómo se cumpliría tal promesa a través de él, un simple mortal. La magnitud de la promesa divina planteaba un desafío formidable, ya que Abraham y su esposa, Sarai, no tenían hijos. La idea de convertirse en el progenitor de una gran nación parecía distante y poco probable. Sin embargo, la fe de Abraham en las palabras de Dios lo mantenía firme, creyendo contra toda esperanza. Esta fe sería puesta a prueba repetidamente, moldeando el carácter de un hombre destinado a ser llamado amigo de Dios. El compromiso de Dios con Abraham se extendía más allá de las bendiciones personales, implicaba una bendición universal. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Esta parte de la promesa destacaba el papel de Abraham como un canal de gracia divina hacia el mundo. A través de él y de sus descendientes, las generaciones futuras encontrarían esperanza y redención. Con cada paso que daba en su viaje, Abraham se aferraba a esta promesa. Aunque las circunstancias a menudo parecían contradictorias, su corazón guardaba la certeza de que lo que Dios había dicho, Dios lo haría. Esta promesa no solo guiaba su camino, sino que también iluminaba el propósito más profundo de su vida: ser parte de un plan divino mucho mayor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. La decisión de dejar Mesopotamia no fue sencilla para Abraham. Dejar su hogar significaba abandonar seguridad, estatus y lo familiar. Sin embargo, guiado por la promesa divina, tomó lo necesario, reunió a su familia y partió hacia lo desconocido. Este acto de obediencia es un poderoso testimonio de su fe y determinación, elementos que se convertirían en las piedras angulares de su legado. Viajar en aquellos tiempos implicaba enfrentar riesgos considerables: bandidos, animales salvajes y la incertidumbre de los recursos. Cada día de viaje era una mezcla de fe y prudencia práctica, administrando lo que tenían y confiando en que encontrarían lo necesario para seguir adelante. Este equilibrio entre la providencia y la preparación es un tema recurrente en la vida de los patriarcas. Al salir de Ur, Abraham no solo dejaba atrás una ciudad, sino toda una forma de vida. En Mesopotamia había sido un ciudadano respetado, posiblemente un hombre de considerable riqueza y posición. La obediencia a la llamada de Dios significaba que valoraba la promesa divina más que su comodidad y posición social.
Este sacrificio subraya la profundidad de su compromiso con seguir el plan de Dios. El viaje de Abram fuera de Mesopotamia marca el inicio de una serie de desplazamientos que definirían su vida. No era solo un cambio geográfico, sino también espiritual. Cada paso hacia Canaán era un paso hacia la realización de la promesa divina, y cada noche en el camino reforzaba su identidad no como un caldeo, sino como el portador de una bendición divina. Al llegar a Canaán, Abram se encontró con una tierra que era tanto prometedora como desafiante. La diversidad de sus paisajes y la riqueza de sus recursos contrastaban con la presencia de comunidades establecidas y a menudo hostiles. Este era el lugar que Dios había prometido, un lugar donde él y sus descendientes florecerían. En Canaán, Abram construyó su primer altar a Dios en Siquem, un acto simbólico de dedicación y gratitud. Este altar no solo representaba su agradecimiento, sino también su dependencia continua de Dios en esta nueva tierra. Cada piedra colocada era un testimonio de su fe, un recordatorio físico de la promesa divina que lo había traído hasta allí. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La vida en Canaán requería adaptación. Abram y su familia tuvieron que aprender a convivir con los cananeos, negociando el acceso a recursos como agua y pasto para sus rebaños. Estos primeros días fueron fundamentales para establecer su presencia en la región, demostrando tanto su capacidad para coexistir pacíficamente como su resiliencia. Este periodo inicial en Canaán también fue un tiempo de crecimiento personal para Abram. Cada interacción, cada desafío enfrentado y cada solución encontrada lo preparaban para las futuras pruebas de fe. Canaán no era solo una tierra de promisión, sino también un crisol donde su carácter y su fe serían refinados y fortalecidos. Después de Siquem, Abram viajó a Betel, donde erigió otro altar. Este lugar se convertiría en un punto recurrente en su vida, un lugar donde regresaba en momentos de necesidad y reflexión. El altar en Betel simbolizaba su relación continua y creciente con Dios, marcando cada visita con una renovación de fe y compromiso. En Betel, Abram invocó el nombre del Señor, un acto de adoración y dependencia. Al hacerlo públicamente, declaraba su lealtad a Dios ante las comunidades locales y sus propios miembros de la familia. Este acto no solo fortalecía su propia fe, sino que también servía como un poderoso testimonio para los demás sobre la fidelidad de Dios. El compromiso de Abram con la construcción de altares reflejaba su deseo de establecer puntos de encuentro con Dios a lo largo de la tierra que recorría. Cada altar era un recordatorio de la promesa de Dios y un testimonio de su propia dedicación a seguir el camino que Dios le había trazado, independientemente de las pruebas o desafíos que enfrentara. La importancia de Betel se reafirmaría a lo largo de la vida de Abram, convirtiéndose en un símbolo de su viaje espiritual.
En cada retorno a Betel, Abraham no solo revisaba su progreso físico a través de la tierra, sino también su crecimiento espiritual. Estos momentos de reflexión eran esenciales para recalibrar su misión y reafirmar su fe en las promesas que aún esperaban cumplimiento. La llegada a Canaán trajo consigo una prueba inesperada. Una hambruna severa azotó la tierra, poniendo a prueba la fe y la resiliencia de Abraham y su familia. Este desafío no era simplemente una crisis de recursos, sino una prueba espiritual. ¿Cómo podría mantenerse fiel a la promesa de Dios en una tierra que parecía negar la posibilidad de sustento y prosperidad? Abraham enfrentó la hambruna con decisión, pero también con incertidumbre. La escasez de alimentos amenazaba no solo su supervivencia, sino también la integridad de su familia. En este contexto, la fe en las promesas de Dios se convirtió en su refugio y guía. Esta hambruna era un obstáculo en su camino, pero también una oportunidad para demostrar su confianza en Dios. En respuesta a la hambruna, Abraham tomó la difícil decisión de descender a Egipto, buscando refugio temporal en una tierra de abundancia conocida. Este movimiento estratégico era arriesgado, pues Egipto era un lugar de costumbres y dioses extranjeros. Sin embargo, la necesidad de proteger a su familia y asegurar su supervivencia primó sobre los riesgos potenciales. La decisión de ir a Egipto reveló una faceta importante de la fe de Abraham, la disposición a tomar medidas prácticas mientras confiaba en la providencia divina. Aunque la hambruna desafió su esperanza en la promesa de una tierra fértil, Abraham demostró que la fe activa a menudo requiere acción, no solo oración y espera. Este equilibrio entre la fe y la acción sería una constante en su vida. El viaje a Egipto se convirtió en un período de tensión y aprendizaje para Abraham y su familia. Al entrar en una tierra extranjera, Abraham enfrentó nuevos desafíos culturales y sociales. Su llegada a Egipto no fue solo un escape de la hambruna, sino también una prueba de su habilidad para adaptarse y prosperar bajo circunstancias difíciles. En Egipto, Abraham se encontró en medio de una cultura avanzada y compleja. La opulencia del Nilo contrastaba fuertemente con la aridez de Canaán durante la hambruna. Este contraste no solo subrayó las diferencias físicas entre las dos regiones, sino que también puso a prueba la capacidad de Abraham para mantener sus valores y fe en un entorno completamente diferente. La estancia en Egipto expuso a Abraham y su familia a influencias potencialmente corruptoras. La tentación de adoptar prácticas locales y desviarse de su camino espiritual era alta. Sin embargo, la integridad y la astucia de Abraham se manifestaron cuando tuvo que proteger a su familia, especialmente a Sarai, cuya belleza atrajo la atención del faraón. La experiencia en Egipto sirvió como un crisol para Abraham. Aunque estaba físicamente lejos de la tierra prometida, su fe en las promesas de Dios fue refinada y fortalecida. Este periodo no solo fue una supervivencia física, sino también un fortalecimiento espiritual, preparándolo para los desafíos futuros y reafirmando su compromiso con el camino que Dios le había trazado. La situación en Egipto alcanzó un punto crítico cuando Sarai fue tomada al palacio del faraón, debido a la falsa declaración de Abraham de que ella era su hermana. Este momento de crisis destacó la vulnerabilidad de Abraham y su familia, así como la protección divina que los cubría. A pesar de su error, Dios intervino para proteger a Sarai, enviando plagas al hogar del faraón para revelar la verdad. El faraón, al darse cuenta del engaño, confrontó a Abraham, quien tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Este encuentro no solo fue una humillación para Abraham, sino también una lección vital sobre la importancia de la honestidad y la confianza en la protección divina. A pesar de sus fallos, la misericordia de Dios fue evidente, salvaguardando a Sarai y manteniendo intacta la promesa.
La protección divina en Egipto reafirmó para Abraham que, incluso en tierras extranjeras y bajo circunstancias adversas, no estaba solo. Dios estaba activamente involucrado en su vida, guiando y protegiendo a su familia. Este reconocimiento fortaleció su fe y lo preparó para futuros desafíos, sabiendo que podía confiar en Dios para cumplir sus promesas. La salida de Egipto fue un momento de catarsis para Abraham y su familia. Regresaron a Canaán no solo con más riquezas materiales, sino también con una comprensión más profunda de su relación con Dios. Esta experiencia les enseñó la importancia de la dependencia divina y marcó un punto de inflexión en su viaje de fe, consolidando su confianza en las promesas divinas. Tras la tumultuosa estancia en Egipto, el regreso a Canaán fue un alivio y una reafirmación de la promesa divina. Al volver a la tierra que Dios había señalado, Abraham se sintió renovado en su misión y en su fe. Canaán no era solo un destino geográfico, sino el escenario donde se desplegarían las promesas de Dios. En Canaán, Abraham se reencontró con los altares que había construido anteriormente, lugares donde había invocado el nombre de Dios. Estos altares no eran solo montones de piedras, eran monumentos de su jornada de fe, recordatorios físicos de su compromiso con Dios. Al revisitarlos, Abraham renovó su fe y su compromiso con la visión que Dios le había dado. Este retorno también fue crucial para establecer a Abraham como un líder respetado y próspero en la región. Con las riquezas acumuladas en Egipto, pudo asegurar su lugar entre las tribus locales y expandir su influencia. Sin embargo, la verdadera riqueza de Abraham no estaba en sus bienes, sino en la promesa divina que lo guiaba y protegía. La reafirmación de la promesa en Canaán preparó el escenario para nuevos desafíos y oportunidades. Con cada experiencia, la fe de Abraham en las promesas de Dios se profundizaba. Sabía que, a pesar de los obstáculos, estaba en el camino que Dios había trazado para él, un camino que eventualmente llevaría a la fundación de una gran nación. La convivencia con Lot, sobrino de Abraham, presentó tanto oportunidades como desafíos. Ambos habían crecido en riqueza y tamaño de sus rebaños, lo que eventualmente llevó a conflictos entre sus pastores. La tierra que compartían ya no era suficiente para sostener ambos grupos, lo que puso a prueba la armonía y la cooperación familiar. Abraham, buscando evitar el conflicto y preservar la paz familiar, tomó la iniciativa de hablar con Lot. Le propuso que eligieran direcciones diferentes para evitar disputas. Si tú tomas la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú tomas la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13:9. Este acto no solo demostraba la generosidad y el desprendimiento de Abraham, sino también su compromiso con la paz y el bienestar común. Lot eligió la llanura del Jordán, una tierra fértil y bien irrigada, mientras que Abraham se quedó en las colinas de Canaán. Esta separación, aunque dolorosa, permitió que ambos prosperaran en sus respectivos territorios. Sin embargo, la elección de Lot también lo acercó a Sodoma y Gomorra, cuyos habitantes eran conocidos por su maldad, lo que traería consecuencias futuras. La solución al conflicto con Lot refleja una vez más la profunda fe de Abraham en las promesas de Dios. Él estaba dispuesto a renunciar a la mejor tierra, confiando en que Dios proveería y cumpliría su promesa de hacer de él una gran nación. Esta actitud de fe y desprendimiento se destacó como un ejemplo de cómo manejar los desafíos de la convivencia y la competencia por recursos limitados. Lot, enfrentado con la decisión de elegir su propio territorio, optó por las fértiles llanuras del Jordán, atraído por su abundancia y belleza, reminiscente del jardín del Edén o las ricas tierras de Egipto. Esta elección, aunque beneficiosa en términos agrícolas,
lo colocó cerca de Sodoma y Gomorra, ciudades conocidas por su depravación moral. La decisión de Lot destacaba una preferencia por el bienestar material sobre las consideraciones espirituales y éticas. Abraham, por su parte, permaneció en las tierras altas de Canaán, manteniendo su compromiso con la promesa de Dios. Aunque las colinas no eran tan ricas como las llanuras del Jordán, Abraham confiaba en la provisión divina. Su elección reflejaba un enfoque en la obediencia y la fe, en lugar de la ganancia inmediata. Esta actitud fortalecía su posición como un líder espiritual y patriarca de una futura nación bendecida por Dios. La separación de caminos entre Abraham y Lot fue más que una división física. Simbolizaba dos enfoques distintos de la vida y la fe. Mientras Lot se asentaba entre ciudades de reputación dudosa, Abraham continuaba su vida de peregrinación, dependiendo de la guía y provisión de Dios. Esta divergencia marcaría profundamente sus futuros y los de sus descendientes, enseñando lecciones valiosas sobre las consecuencias de las decisiones basadas en la vista y no en la visión. Después de la partida de Lot, Dios reafirmó su promesa a Abraham, diciéndole que levantara los ojos y mirara en todas direcciones desde donde estaba, porque toda la tierra que veía sería dada a él y a su descendencia para siempre. Esta renovación de la promesa fue un recordatorio poderoso de que, aunque Abraham había renunciado a la mejor parte de la tierra, su obediencia sería recompensada con una herencia mucho más grande y duradera. En las encinas de Mamré, cerca de Hebrón, Abraham estableció su campamento y construyó otro altar a Dios. Este lugar se convertiría en un sitio significativo en la vida de Abraham, un lugar de encuentro con Dios y de revelaciones divinas. Aquí, en la tranquilidad de Mamré, Abraham encontraba consuelo y fortaleza en su relación con Dios, y era aquí donde su fe sería nuevamente fortalecida por la palabra divina. Durante su estancia en Mamré, Dios se apareció a Abraham en una visión, reiterando la promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. A pesar de la avanzada edad de Abraham y de Sarai, Dios aseguró que tendrían un hijo propio. Este anuncio desafiaba toda lógica humana, pero servía para profundizar la dependencia de Abraham en la soberanía y el poder de Dios. La renovación de la promesa en Mamré no solo reafirmaba el compromiso de Dios con Abraham, sino que también lo preparaba para los eventos que seguirían. Este momento fortalecía la resolución de Abraham de seguir caminando en obediencia y expectativa, sabiendo que cada promesa de Dios, por improbable que pareciera, se cumpliría a su tiempo. Mamré se convirtió en un testimonio de la fe inquebrantable de Abraham en las promesas de Dios. Este periodo también permitió a Abraham consolidar su liderazgo sobre su clan y fortalecer las alianzas con los grupos locales, como los amorreos. Estas alianzas eran vitales para la protección y prosperidad de su creciente comunidad. Así, Mamré no solo era un lugar de promesas espirituales, sino también un centro de actividad social y política para Abraham y su familia. La fe de Abraham fue puesta a prueba de manera única un día caluroso, cuando 3 visitantes misteriosos llegaron a su tienda en Mamré. Inmediatamente, Abraham mostró una hospitalidad excepcional, corriendo a recibirlos y ofreciéndoles descanso y alimento. Este acto de generosidad se convertiría en un encuentro divino que confirmaría la promesa de Dios y alteraría el curso de la historia de Abraham. Abraham sirvió a sus visitantes con la mejor hospitalidad, preparando una comida generosa y cuidando de su bienestar. Durante la comida, uno de los visitantes, revelado como el Señor, reafirmó que Sarai tendría un hijo al año siguiente. Esta promesa, dada en un contexto tan ordinario como una comida bajo los árboles, subrayaba que los actos de fe en lo cotidiano podían tener consecuencias celestiales.
La conversación que siguió reveló la profundidad de la relación de Abraham con Dios. El Señor decidió no ocultar a Abraham sus planes para Sodoma y Gomorra, mostrando una confianza y cercanía únicas. Este diálogo no solo implicaba a Abraham en los actos divinos, sino que también le permitía participar de manera intercesora, destacando su papel como amigo de Dios. Este evento no solo reforzó la fe de Abraham en las promesas futuras, sino que también lo situó como un intermediario clave entre Dios y la humanidad. La visita de los ángeles no solo prefiguraba el nacimiento de Isaac, sino que también establecía a Abraham como un hombre cuya justicia y compasión influirían en el destino de ciudades enteras, demostrando que su fe tenía implicaciones no solo personales, sino también universales. La confirmación del nacimiento de Isaac durante la visita de los tres ángeles fue un punto de inflexión en la vida de Abraham y Sarai. A pesar de su avanzada edad, la promesa de un hijo propio les fue reafirmada, desafiando toda duda y lógica humana. Sarai, al escuchar la promesa, rió incrédula, un gesto que reflejaba tanto el escepticismo humano como la sorpresa ante la gracia divina. La risa de Sarai ante la promesa fue abordada por Dios, quien preguntó: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Génesis 18:14. Esta pregunta no solo era un reto a la fe de Sarai, sino también una afirmación del poder ilimitado de Dios. A través de esta interacción, Sarai aprendió que la fe en las promesas de Dios debe superar cualquier duda, pues lo imposible para el hombre es posible para Dios. El anuncio del nacimiento de Isaac simbolizaba la continuidad de la promesa hecha a Abraham y el comienzo de una gran nación. Isaac representaría no solo la realización de un sueño largamente esperado, sino también el cumplimiento de un pacto divino que se extendería más allá de sus vidas, afectando a generaciones futuras. La importancia de este momento se destacaba aún más por el contexto en el cual se dio, justo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esto enseñaba que mientras Dios juzgaba la maldad, también se mostraba fiel y generoso con aquellos que caminaban en fe. La promesa de Isaac fue un rayo de esperanza y un recordatorio de que la misericordia de Dios se manifiesta incluso en tiempos de juicio. Tras el anuncio del nacimiento de Isaac, la conversación entre Abraham y los ángeles tomó un giro más sombrío al revelarse el próximo juicio sobre Sodoma y Gomorra. Consciente del inminente desastre, Abraham se aproximó a Dios con un sentido de justicia y compasión, preguntando si destruiría a los justos junto con los malvados. Este diálogo resaltaba la valentía de Abraham al interceder por los inocentes, incluso en ciudades conocidas por su perversidad. Abraham, movido por la preocupación por su sobrino Lot y posibles justos en Sodoma, negoció con Dios, reduciendo el número necesario para evitar la destrucción de 50 justos a solo 10. Este acto de intercesión no solo demostraba su compasión, sino que también mostraba su entendimiento del carácter de Dios, justo, pero también increíblemente misericordioso. La interacción entre Abraham y Dios en este episodio es fundamental, pues ilustra el papel del hombre en el diálogo con lo divino. Abraham no solo acepta pasivamente la voluntad de Dios, él participa activamente, mostrando que la fe implica una relación dinámica y dialogante con el Creador. Esta interacción subraya la idea de que los justos pueden influir en el curso de los eventos humanos a través de la oración y la intercesión. Aunque no se encontraron los 10 justos, la disposición de Dios a escuchar y considerar la intercesión de Abraham estableció un precedente importante. La justicia divina siempre está equilibrada con la misericordia. La narrativa no solo destaca la gravedad del pecado en Sodoma y Gomorra, sino también la importancia de la justicia compasiva, un tema que resonaría a través de la ley y los profetas en la tradición hebrea.
La depravación de Sodoma y Gomorra alcanzó un nivel que no solo provocó la ira de Dios, sino que también selló su destino. Estas ciudades, conocidas por su inmoralidad y violencia, se convirtieron en símbolos de cómo la corrupción puede corromper completamente a una sociedad. La decisión divina de destruir estas ciudades no fue impulsiva, sino una respuesta a un largo periodo de maldad sin arrepentimiento. Abraham, aunque había intercedido por ellas, pronto sería testigo de la severidad de la justicia divina. En la víspera de la destrucción, la tensión en Sodoma era palpable. Los ángeles enviados a la ciudad para ejecutar el juicio de Dios fueron recibidos por Lot, quien mostró una hospitalidad que contrastaba fuertemente con la hostilidad de sus vecinos. La agresión de los habitantes de Sodoma hacia estos visitantes divinos demostró la profundidad de su depravación, precipitando así su caída. Este incidente subrayó la gravedad de su pecado y la inevitabilidad de su juicio. Al amanecer, mientras las ciudades aún yacían en sombras, la ira divina se manifestó. Lluvias de fuego y azufre cayeron sobre Sodoma y Gomorra, un espectáculo de destrucción que borró casi completamente su existencia de la faz de la tierra. Esta catástrofe no solo servía como castigo para los habitantes perversos, sino también como una advertencia clara a futuras generaciones sobre las consecuencias del pecado desenfrenado. Desde las colinas cercanas, Abraham observaba la densa columna de humo elevándose del lugar donde una vez estuvieron las ciudades. Aunque su corazón se afligía por la pérdida de vidas, sabía que esta destrucción era necesaria para preservar la justicia divina en la tierra. La desolación de Sodoma y Gomorra quedó como testimonio eterno de la santidad de Dios y de su firme postura contra la maldad. Ante la inminente destrucción, los ángeles instaron a Lot a huir con su familia sin mirar atrás, subrayando la urgencia y la gravedad de la situación. Lot, aturdido y vacilante, fue prácticamente arrastrado fuera de la ciudad por los ángeles, quienes mostraron misericordia al salvarlo junto con su esposa e hijas. Esta acción destacaba no solo la gravedad del juicio divino, sino también la compasión de Dios hacia aquellos que se encontraban en peligro debido a la maldad ajena. La huida de Lot y su familia fue dramática y cargada de tensión. A pesar de las instrucciones claras de no mirar atrás, la esposa de Lot cedió a la curiosidad o tal vez a la nostalgia, y su transformación en una columna de sal se convirtió en un símbolo perdurable de la desobediencia y sus consecuencias. Este trágico destino resaltaba la importancia de obedecer completamente a Dios, especialmente en momentos de crisis. Lot y sus hijas finalmente encontraron refugio en una cueva, lejos de las ciudades destruidas. Este retiro no solo representaba un escape físico de la destrucción, sino también un desprendimiento emocional y espiritual de una sociedad corrupta. A pesar de las circunstancias traumáticas, la preservación de Lot confirmaba la capacidad de Dios para salvar a los justos, incluso en medio del juicio más severo. El legado de Lot y sus hijas, aunque marcado por decisiones cuestionables y consecuencias complicadas, seguía siendo parte del plan más amplio de Dios. Incluso en su misericordia, Dios permitió que la descendencia de Lot tuviera un papel en la historia futura, demostrando que la redención y la restauración son posibles incluso para aquellos que emergen de contextos profundamente dañados. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios reafirmó su promesa a Abraham, una acción que servía como consuelo y como recordatorio de la continuidad del pacto entre ellos. Esta reafirmación ayudaba a centrar nuevamente la atención de Abraham en las promesas futuras y en la misión que Dios tenía para él. A pesar del juicio y la destrucción que había presenciado, la visión de Dios para una nación bendecida a través de Abraham permanecía intacta. Esta reafirmación
también reforzaba la idea de que la justicia de Dios, aunque a veces severa, siempre está enmarcada dentro de su fidelidad a sus promesas. Abraham, como receptor de estas promesas, fue fortalecido en su fe y en su compromiso con Dios. La continuidad de la promesa aseguraba que la descendencia de Abraham se convertiría en una fuente de bendición para todas las naciones. Un contraste directo con la maldición que había caído sobre Sodoma y Gomorra. El diálogo entre Dios y Abraham tras la destrucción subrayaba la relación única que compartían, una relación basada en la confianza mutua y en la comunicación abierta. A través de esta interacción, Abraham no solo comprendía más profundamente los caminos de Dios, sino que también se preparaba para los desafíos y bendiciones futuras que su descendencia enfrentaría. Finalmente, esta reafirmación servía como un puente hacia futuros eventos significativos en la vida de Abraham, incluyendo el nacimiento de Isaac. Al asegurar a Abraham que sus promesas se cumplirían a pesar de los cataclismos regionales, Dios estaba sentando las bases para el cumplimiento de su plan redentor para la humanidad, que se extendería mucho más allá de la vida de Abraham. Tras la destrucción de Sodoma y la reafirmación de la promesa divina, Abraham se encontró en otra situación complicada cuando se mudó a Gerar. Allí, temiendo por su vida debido a la belleza de Sara, Abraham volvió a afirmar que ella era su hermana, no su esposa. Este engaño puso en peligro la integridad de Sara y llevó a Abimelec, el rey de Gerar, a tomarla en su casa, aunque sin consumar la relación. La intervención divina fue rápida y decisiva. Dios apareció a Abimelec en un sueño, advirtiéndole del grave error que estaba a punto de cometer. Este evento destacaba la protección continua de Dios hacia Sara y su matrimonio con Abraham, subrayando la importancia de la pureza y la honestidad en las relaciones. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La respuesta de Abimelec, marcada por el temor y la prontitud en rectificar su error, mostraba su respeto por Dios y su deseo de actuar justamente. Esta crisis reveló las debilidades humanas de Abraham y las tensiones inherentes a vivir una vida de fe en un mundo falible. Sin embargo, también mostraba cómo Dios podía usar estas situaciones para enseñar lecciones valiosas y preservar su plan divino. A través de esta experiencia, tanto Abraham como Abimelec aprendieron más sobre la soberanía y la misericordia de Dios. La resolución de esta crisis con Abimelec no solo restableció la integridad de Sara, sino que también fortaleció la posición de Abraham en la región. Al final del encuentro, Abimelec compensó a Abraham y a Sara generosamente, lo que no solo restauraba su honor, sino que también demostraba la provisión y bendición de Dios hacia aquellos que son fieles a Él. Este incidente, por lo tanto, preparaba el escenario para el próximo gran evento en sus vidas, el nacimiento de Isaac. La llegada de Isaac representó el clímax de las promesas hechas a Abraham y Sara, un milagro que desafió toda expectativa natural. A pesar de sus avanzadas edades,
La fidelidad de Dios se manifestó en el nacimiento de un hijo, quien simbolizaría la continuidad del pacto divino y el inicio de una gran nación. Este evento no solo confirmaba las promesas de Dios, sino que también reforzaba el poder de la fe y la esperanza. El nacimiento de Isaac fue un momento de gran alegría y celebración para Abraham y Sara. Sara, en particular, expresó su asombro y gratitud. Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren reirán conmigo. Génesis 21:6. Esta declaración reflejaba no solo su alegría personal, sino también la naturaleza milagrosa de su experiencia, que se convertiría en una historia de fe y bendición para las futuras generaciones. Isaac, cuyo nombre significa Él ríe, fue un recordatorio constante de la alegría y la sorpresa que acompañan a la fe. Su vida marcaba el cumplimiento de las promesas específicas de Dios a Abraham y Sara, y establecía un nuevo capítulo en la historia del pueblo hebreo. Con su nacimiento, las estrellas en el cielo y la arena en la orilla, mencionadas por Dios al describir la descendencia de Abraham, comenzaban a tomar forma concreta. La llegada de Isaac también fortaleció la fe de Abraham y Sara, preparándolos para los desafíos futuros y reafirmando su rol en el plan divino. A través de Isaac, Abraham vería el comienzo de una multitud de naciones y la materialización de una fe que había sido probada pero nunca quebrantada. Este evento no solo celebraba un nacimiento, sino también la perpetuación de un legado de fe que influiría en el mundo de maneras que ellos apenas podían imaginar. El destete de Isaac fue un momento de gran celebración para Abraham y Sara, marcando no solo un hito en la vida del niño, sino también el cumplimiento continuo de las promesas de Dios. Abraham organizó un gran banquete para conmemorar este evento, invitando a amigos y familiares a compartir su alegría. Este banquete no solo era una celebración de crecimiento y vida, sino también un acto público de agradecimiento a Dios por su fidelidad. Sin embargo, la celebración también trajo consigo tensiones familiares que habían estado burbujeando bajo la superficie. Durante el banquete, Sara observó a Ismael, el hijo que Abraham había tenido con Agar, burlándose de Isaac. Este comportamiento provocó la ira de Sara, quien vio en Ismael una amenaza al futuro de Isaac como heredero de las promesas de Dios. La rivalidad entre los hermanos reflejaba conflictos más profundos sobre la herencia y el destino. Sara, decidida a asegurar la posición de Isaac, instó a Abraham a expulsar a Agar e Ismael. Esta petición puso a Abraham en una posición extremadamente difícil, pues Ismael también era su hijo. La decisión de Sara, aunque dura, estaba motivada por un deseo de proteger la línea de la promesa divina que se suponía debía continuar a través de Isaac, según las palabras previas de Dios. Después de una noche de angustia y oración, Abraham recibió la confirmación de Dios para proceder con la difícil decisión. Dios le aseguró a Abraham que aunque Isaac llevaría la línea de la promesa, Ismael también sería bendecido y se convertiría en una nación porque también era descendiente de Abraham. Con este consuelo divino, Abraham tomó la difícil decisión de despedir a Agar e Ismael, confiando en la provisión y guía de Dios para ambos linajes. Al amanecer, Abraham preparó provisiones y agua para Agar e Ismael, y dolorosamente los despidió al desierto. Este acto fue uno de los momentos más angustiosos en la vida de Abraham, lleno de emociones contrapuestas sobre el deber, la justicia y el amor paternal. La separación no solo afectaba a los individuos involucrados, sino que también tenía implicaciones más amplias sobre la fe y la obediencia a los mandatos divinos. Agar e Ismael, ahora solos y vulnerables, vagaron por el desierto de Beerseba. La desesperación de Agar creció conforme el agua se agotaba y la vida de su hijo pendía de un hilo. En su desesperación más profunda,
Agar colocó a Ismael bajo un arbusto y se alejó, no soportando ver lo que creía que sería la muerte de su hijo. Este momento de intensa desolación subraya la cruda realidad de las pruebas humanas y la fragilidad de nuestra existencia. Sin embargo, en medio de su desesperación, la misericordia de Dios se manifestó. Dios escuchó el llanto de Ismael y envió un ángel para consolar a Agar, mostrándole una fuente de agua que salvaría sus vidas. Este milagro no solo aseguró su supervivencia, sino que también reafirmó la promesa de Dios a Abraham de que Ismael también sería el padre de una gran nación. La intervención divina en este momento crítico ilustra cómo la compasión de Dios alcanza incluso en las circunstancias más desesperadas. El legado de Ismael, aunque separado de la línea principal de la promesa a través de Isaac, continuaría con la bendición de Dios. Ismael eventualmente se convirtió en el progenitor de muchas tribus nómadas del desierto, cumpliendo la palabra de Dios de que él también sería el padre de una gran nación. Esta historia subraya la fidelidad de Dios a sus palabras y su cuidado inclusivo, que trasciende las divisiones humanas y abarca a toda la humanidad. A pesar de su difícil comienzo, Ismael creció bajo la protección divina en el desierto, convirtiéndose en un experto arquero y sobreviviendo en un entorno hostil. Esta etapa de su vida ilustra cómo las habilidades necesarias para enfrentar adversidades pueden ser desarrolladas a través de la experiencia directa con desafíos. La historia de Ismael es testimonio de la resiliencia y la capacidad de adaptación, cualidades que fueron esenciales para su supervivencia y éxito. Agar, que había sido parte de la familia de Abraham, utilizó su conocimiento y habilidades para guiar a su hijo en un ambiente difícil. Su influencia como madre y como mujer independiente marcó profundamente a Ismael, preparándolo para las responsabilidades futuras como líder de su propia gente. Esta relación madre-hijo no solo fue vital para su desarrollo personal, sino que también forjó las bases de su futuro como nación. Con el tiempo, Ismael se casó con una mujer egipcia, lo que significó la integración de diferentes culturas y la expansión de su descendencia a través de la región. Este matrimonio simbolizó la fusión de diferentes tradiciones y el comienzo de un nuevo linaje que se extendería a través de generaciones. A través de Ismael, la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones del mundo encontraba otra vía de realización, demostrando que los caminos de Dios son múltiples y sorprendentes. La historia de Ismael es también una narración sobre la redención y la misericordia de Dios que no se limita a las circunstancias de nacimiento o las decisiones de los padres. Su vida demuestra que, sin importar nuestro origen o las dificultades que enfrentamos, existe la posibilidad de bendición y éxito. Dios continúa sosteniendo a Ismael, asegurando que su descendencia también cumpliría un propósito significativo en el gran diseño divino. El viaje de Abraham a Moria representa uno de los episodios más dramáticos y definitorios de su vida. Dios puso a prueba la fe de Abraham de una manera casi inimaginable, pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Este mandato divino no solo probaba la obediencia de Abraham, sino que también exploraba la profundidad de su fe y su confianza en las promesas de Dios. Con un corazón pesado, pero una obediencia inquebrantable, Abraham preparó todo lo necesario para el sacrificio y viajó a Moria con Isaac. Durante el viaje, Isaac, inconsciente del verdadero propósito detrás de su viaje, preguntó por el cordero para el sacrificio, a lo cual Abraham respondió que Dios proveería el cordero. Esta interacción subraya la profunda fe de Abraham en la provisión y sabiduría divina, incluso en las circunstancias más angustiantes.
Al llegar al lugar designado, Abraham construyó un altar, dispuso la leña y ató a Isaac, preparándose para cumplir con la orden de Dios. En ese momento supremo de angustia y obediencia, cuando Abraham levantó su mano para sacrificar a su hijo, un ángel del Señor lo detuvo. Este momento crítico demostró que la prueba era sobre la fe y la obediencia de Abraham, no sobre el sacrificio de Isaac. La intervención divina en Moria reafirmó el compromiso de Dios con la vida y la promesa. Dios no solo detuvo a Abraham a tiempo, sino que también proveyó un carnero como sacrificio en lugar de Isaac. Este desenlace no solo salvó la vida de Isaac, sino que también reiteró que Dios valoraba la obediencia y la vida. La fe de Abraham, probada al extremo, se mostró firme y verdadera, fortaleciendo su relación con Dios y estableciendo su reputación como un hombre de fe inquebrantable. La provisión del carnero como sacrificio sustituto en el monte Moria es una de las imágenes más poderosas y proféticas del Antiguo Testamento. Este acto no solo evitó que Abraham sacrificara a su propio hijo, sino que también prefiguraba futuros sacrificios expiatorios dentro de la tradición judea y finalmente en la fe cristiana.